Feliz domingo. Somos el Monitor de la Salud. Bienvenidos. Somos alternativa de información y debate. Saludamos a nuestra audiencia hoy 21 de junio del 2015 en nuestro programa número 86 y a nuestros 848 seguidores en Twitter. En el programa de hoy les acompaña Leonardo García Rojas. Yo soy médico, especialista en seguridad y salud en el trabajo, muy contento como todos los domingos de estar con ustedes, y un saludo muy especial a los padres, que hoy estamos celebrando el Día de los Padres y que ya recibimos nuestras felicitaciones de nuestros hijos, de todos nuestros oyentes, y a los trabajadores de la salud. Igualmente un saludo muy especial a la Selección Colombia, que hoy va a estar frente al Perú y que esperamos contar con un triunfo. Igualmente nos acompaña en la mesa de trabajo, tal como lo habíamos prometido en un programa anterior, el Samuel Barbosa, quien viene de ser parte de ACOME, la Asociación Colombiana de Estudiantes de Medicina, y que a partir de hoy hace parte de esta mesa de trabajo. Hola Leonardo, muy buenos días. Sí, es un gusto poder estar en esta mesa de trabajo. Sí, soy Samuel Barbosa, actualmente presidente en retiro de ACOME, médico graduado de la Universidad de los Andes y candidato a maestría en salud pública de la Universidad de los Andes. Es un placer estar acá y bueno, empecemos el programa. Leonardo, ¿qué opinas? Bien, gracias Samuel. Recordemos como siempre nuestra postura editorial. El Monitor de la Salud cree en un sistema de salud de pagador único estatal, servido por prestadores de carácter público y privado, articulado en su planificación y administración, autodeterminado y autorregulado por sus actores en sus aspectos técnicos, culturales y éticos. Este programa es realizado de manera voluntaria, apoyado por los propios esfuerzos de sus realizadores. Sí, Leonardo. El tema que hoy vamos a desarrollar es un tema muy interesante, es un tema que se ha actualizado recientemente y es sobre la eutanasia. Todo se debe acorde a la expedición del decreto de parte del Ministerio de la Protección Social, la resolución, la 1216 del 20 de abril de 2005. Esta resolución ha generado diversas posturas sobre el tema y para su comprensión tenemos como invitada especial a la doctora Carmenza Ochoa, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, y contaremos con la participación de ella con una serie de preguntas. Bienvenida, doctora Carmenza Ochoa. Bueno, muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Es un placer estar aquí en un programa tan importante, aclarando muchas situaciones con respecto a esta resolución. Bueno, Samuel, iniciemos como siempre contextualizando a nuestros oyentes sobre el tema. ¿Qué podemos decir sobre eutanasia? Sí, Leonardo, yo creo que lo primero que podemos hacer es aclarar cuál es el concepto de eutanasia. Desde el punto de vista asistencial es la inducción de la muerte biológica a través de fármacos en dosis letales. Es voluntaria y siempre se realiza por un médico y siempre es en compañía y con la autonomía de un médico. Implica una causa de muerte directamente. Samuel, existen otros conceptos relacionados con el tema de eutanasia, como por ejemplo, enfermo en fase terminal, el concepto de cuidados paliativos, el de dejar morir, sedación terminal, muerte digna. ¿Existe diferencia o no en estos términos con la eutanasia? Claro que sí, Leonardo. Yo creo que para eso pues sería importante citar textualmente lo que puede decir la resolución y otras, definiciones que hemos encontrado. Con respecto a enfermo terminal, la resolución en el artículo 2 dice: todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo y irreversible con pronóstico fatal, próximo a un paso relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de la muerte, o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. Ese es el concepto de enfermo terminal. Si hablamos de cuidados paliativos, el objetivo de dichos cuidados es la vida misma, la prioridad de aliviar el sufrimiento físico, espiritual y emocional, y nunca acelerar el proceso de muerte. Cuando hablamos ya de concepto de dejar morir, incluye todas aquellas acciones cuyo principal objetivo es evitar de forma intencional hechos que detengan la muerte natural. El paciente es dejado sin soportes una vez y su respuesta al tratamiento curativo se ha agotado.
Y el concepto de sedación terminal, que es uno de el penúltimo concepto que podemos estar hablando en este momento, es en donde se reduce la percepción física y mental del paciente con fármacos en dosis controladas. Esa es sedación terminal. Cuando hablamos de muerte digna, es una creación de la valoración de dignidad y está sujeta a la individualidad y calidad de vida, que es muy importante en este aspecto. Con base a anteriores preceptos, la muerte digna puede ser solamente soportada en cuidados paliativos o cuidados paliativos más una muerte anticipada o muerte anticipada con rechazo de cuidados paliativos. Así es, Samuel, o sea que tenemos una serie de conceptos que van relacionados con el término que hoy vamos a discutir de eutanasia. Bueno, cuéntenos, Samuel, sobre eutanasia a nivel internacional y en países latinoamericanos, cómo se está dando este tema y este desarrollo. Claro que sí. La eutanasia se ha legalizado en varios países del mundo. En la actualidad, Holanda la legalizó en el 2001, Bélgica en el 2002, Luxemburgo en el 2009 y Suiza es aceptada, mas no ha sido legalizada. En algunos estados de Estados Unidos, como Oregon en 1994 y Washington en el 2009. En Latinoamérica tenemos países que ha sido legalizada como en México, Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. Y países como Puerto Rico está en proceso de estudio. No encontramos más información al respecto de lo que se está desarrollando en Latinoamérica. Es importante hablar que la eutanasia ha generado diversas posturas también por los mismos términos. Y se cree que la eutanasia puede generar una ola de muertes. Un informe presentado por el doctor Fernando Cancelli, médico especialista en cuidados paliativos, titula Falsos caminos de la muerte aceleradas. Y es un informe presentado al Vaticano. Él propone que tiene una gran preocupación con respecto al número de muertes que han aumentado en Bélgica, pasando de ser un 8% a un 24% desde el 2006 al 2011, en casos de personas con enfermedades neuropsiquiátricas. Pero en contraposición, hay un estudio publicado en Lancet en el 2002, donde se estudia una cohorte de casos desde el año 90 hasta el 2010 en Holanda, donde muestra que no hay diferencias significativas en el aumento de la tasa de muerte por eutanasia en este país. Así es, Samuel. Con esta breve introducción, pasemos a aprovechar los conocimientos y experiencias de que en este campo tiene nuestra invitada. Ahorita te explico qué. Bueno, doctora Carmenza, ahora sí vamos a aprovechar su experiencia en este tema. Sabemos que ha estado muy comprometida durante el desarrollo de este tema en Colombia. Primero quisiera que sobre las definiciones que hemos compartido para nuestros oyentes, ¿usted tiene alguna observación o quiere dar alguna amplitud sobre estos términos? A ver, yo le podría decir que muerte digna, en términos generales, como lo hablaba Samuel, depende de cada persona, o sea, lo que sea cada calidad de vida para cada persona. Entonces, no es únicamente eutanasia, o sea, muerte digna también es morir si una persona tiene conceptos religiosos, como tal vez el doctor que hizo el estudio para el Vaticano, que morir sufriendo es una muerte digna para él, pues eso es muerte digna para él. Si una persona quiere cuidados paliativos, alivio del dolor, alivio de los síntomas, pero morir naturalmente, eso es muerte digna para él. Si la persona, si no pueden controlar los síntomas, pues prefiere que lo ceden y puedan pasar horas, días, semanas sedados, y eso es muerte digna para él, tiene todo el derecho. Pero si piensa que definitivamente quiere que en ese momento donde ya no puedan controlar los síntomas, le ayuden activamente a morir, esa es la eutanasia y es otra forma de muerte digna. O sea, no es una única forma de muerte digna, hay muchas formas de morir dignamente. Doctora Carmenza, muchísimas gracias por su aclaración. Frente a eso, hablemos un poco sobre la resolución. La resolución creo que ha generado ese tipo de divergencias o posturas contrarias, y es que no se refiere a muerte digna cuando tal vez estaría refiriendo a eutanasia. ¿Usted qué opina con respecto a la resolución y qué podría decir frente a las definiciones que utiliza la resolución? Sí, desafortunadamente fueron muy temerosos de utilizar el término de eutanasia. En el Código Penal no existe la figura de eutanasia, existe la figura de homicidio por piedad, pero pues con esa connotación de homicidio pues es muy duro también, entonces quisieron usar la palabra de muerte digna como ampliamente, y eso la verdad hace un poco de daño, porque pues las personas, al pensar que muerte digna es únicamente eutanasia, y si tienen unas convicciones religiosas que les hagan pensar que eso no está bien, pues van a pensar que la única forma de muerte digna es la eutanasia, y eso no es cierto. Doctora Carmenza,
sabemos que esta discusión viene de años atrás, desde la sentencia 239 de 1997, en donde el ponente fue el magistrado Carlos Gaviria. ¿Usted cree que la resolución recoge el concepto y la discusión que se dio desde ese entonces en nuestra Corte Constitucional? Bueno, pues sí hace una reglamentación, ¿cierto? Hace un marco jurídico para que los médicos que hasta este momento tenían como ese temor, porque con la sentencia se despenalizaba el actuar del médico, pero el médico debía saber que corría el riesgo de que los demandaran y tendría que demostrarle al juez que llenó los requisitos de que el paciente realmente tenía una enfermedad en etapa terminal, que lo había pedido conscientemente y que él como médico había actuado. Ahora, con este comité, pues este comité, al dar el aval al médico para que le aplique la eutanasia al paciente, pues ya el médico no tendrá ese peso legal de la demanda, ¿cierto? Obviamente, ese comité debe enviar un informe al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud revisará pues que todos los casos se hayan hecho en ley para que no se corran esos riesgos de esos informes del Vaticano, ¿cierto? Que digan que se está aplicando la eutanasia a quien no es. Doctora, y una pregunta con respecto a eso. En práctica, para las EPS y las IPS y el paciente, ¿es viable, digamos, cumplir todos los requisitos definidos por los comités técnicos científicos, que en este caso, digamos, dice que se van a construir, pero no dice cómo se va a hacer, sino que es autonomía casi prácticamente de cada IPS? En la resolución no habla exactamente de cuáles van a ser los parámetros con los que se rigen ni nada, sino solamente se tiene que conformar un grupo interdisciplinario, como un comité científico. Bueno, así como hay los comités de bioética que a raíz de los derechos del paciente tiene que haber en todos los hospitales y se han constituido, ¿cierto? Y hemos avanzado en eso y cada vez, digamos, hay más participación de la comunidad. Pues en esto pasa lo mismo, o sea, se debe hacer y en el momento en que una persona le solicite a su IPS la eutanasia con toda la razón y la IPS no establezca, no conforme el comité, pues el paciente tiene derecho a poner una tutela porque no están atendiendo su derecho fundamental a obtener una muerte digna. Qué interesante, doctora, lo que nos estás explicando. Yo quería también, digamos, hablar sobre cómo sería un protocolo para implementar, digamos, la eutanasia o los casos en los que se quiere realizar la eutanasia. Nosotros hicimos una especie de lista de ABC del proceso de atención que sería, y es, en primer caso, pues tenemos un paciente en estado terminal, se verifica su atención, ¿sí? Se verifica, digamos, su voluntad de practicarse este procedimiento, ¿sí? Los costos en este caso no deberían ser impedimento, sería el punto 3. Se conforma un comité de 3 profesionales, ¿sí? Como lo especifica el decreto, ¿sí? Después de eso se hace un consentimiento previo, se espera 10 días, como lo reglamenta en el decreto por la solicitud, y 24 horas, hay unas 24 horas definitivas para fallar un concepto. En este caso, también habla que las EPS harán efectivo el derecho. Ahí está en el decreto y me pareció interesante y por eso lo dejamos, ¿sí? Y si los cuidados paliativos han estado o no han estado, se verifica ese proceso, si se le han dado adecuadamente los cuidados paliativos, si se desea o no una intervención, ¿sí? Debe tener una atención psicológica previa y a la familia también, inclusive en todo el proceso que se va a hacer, y después se puede dar una opción de desistir de la decisión antes de generar el procedimiento. ¿Cómo sería el protocolo según, digamos, toda la experiencia que usted tiene, con todos los conocimientos que ha adquirido a través de su organización? ¿Qué podríamos arreglar o qué cosas usted ve, digamos, que pueden ser polémicas en esta resolución? Digamos que todo paciente, una vez que su pronóstico médico es desfavorable, o sea, no hay posibilidad de curar, pues la atención médica que le sigue son los cuidados paliativos, que son la parte de la medicina que le da calidad de vida al paciente cuando ya no le puede curar la enfermedad, o sea, le va a aliviar los síntomas, el dolor, la dificultad para respirar, el vértigo, todas esas cosas desafortunadas, o sea, el paciente tiene que, y esta resolución del ministerio le da aún más peso a los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos tienen ya una ley propia, porque nuestra ley 100 era una ley muy curativa, entonces cuando ya no podían curar al paciente le decían ya no tenemos más que hacerle. Entonces con la ley de cuidados paliativos que salió en septiembre del año pasado, le dicen a todos los sistemas de salud, a todos los hospitales, a todas las EPS, ustedes deben darle cuidados paliativos al paciente. Y esta resolución le dice, o sea, para que el paciente pueda solicitar la eutanasia tiene que haber recibido cuidados paliativos. O sea, esto fortalece los cuidados paliativos de una manera maravillosa. O sea, ya es que se implemente y que el ministerio se puso muy las pilas porque la Corte Constitucional le
le puso un plazo perentorio a reglamentar esto de la eutanasia, pues que reglamente también los cuidados paliativos, porque llevamos desde septiembre, teníamos 6 meses, pasaron los 6 meses y aquí no ha pasado nada. O sea, hay que fortalecer esos cuidados paliativos. Entonces, pues esperamos que lo hagan y sé que lo están haciendo. Sé porque varias EPS se han acercado a nosotros y nos han mostrado que están trabajando en mejorar su atención de cuidados paliativos. Que haya unos plazos perentorios para que esto no se vuelva eterno, o sea, que el momento en que el paciente lo solicite, pues haya unos tiempos, o sea, eso me parece muy bien, que tenga una atención psicológica al paciente y la familia, si esto es un cambio cultural grande y hay que poderse preparar, ¿cierto? Doctora Carmenza, según su explicación, la resolución fundamentalmente busca, por un lado, pues, y el que yo le veo más preponderancia, es garantizarle al médico de pronto una protección contra una demanda. Sin embargo, sabemos de los problemas burocráticos y de orden administrativo que tiene todo nuestro sistema de salud. Por un lado, que yo creo que va a ser una de las trabas también importantes. Pero por otro, me parece clave que es, al momento de estar protegiendo a los profesionales, no estamos haciendo público una enfermedad de un paciente en la que le estamos involucrando a mucha gente en un acto tan íntimo, porque sabemos que se han venido haciendo eutanasias en Colombia y no ha tenido que pasar por todo este proceso, pero se ha respetado mucho es la relación directa médico-paciente. ¿Qué va a pasar con esto? Porque va a meterse mucha gente en tomar una decisión. Yo pienso que le va a mejorar la oportunidad de una eutanasia al paciente, porque hasta ahora los médicos, como con la sentencia, corrían el riesgo de la demanda, decían yo no lo aplico y chao, ¿sí? Y el paciente no tenía a quién acudir. Entonces ahora pues va a haber un comité que va a estudiar, pero como estamos a la luz de las cosas abiertas y de la transparencia, pues no va a tener miedo de decir su médico tratante del comité y el comité llevarlo a cabo y luego ir al ministerio. O sea, eso no tiene ninguna cosa de violarle su privacidad y su nada, o sea, porque ya estamos ante una cosa abierta, o sea, hay que hacer el cambio cultural, hay que pensar, porque esta sociedad que nos ha enseñado como que la muerte es mala, hay que pensar en que lo mejor que le puede pasar a un ser querido es que se muera porque está sufriendo mucho, me hace sentir culpable porque yo debería pensar que no, que siguiera viviendo en ese sufrimiento. Pues vamos a ir cambiando esa cultura. Sí, doctora, lo que podemos ver, digamos, es que por un lado los pacientes van a poder tener la tranquilidad de solicitar el procedimiento y va a haber, digamos, una responsabilidad de darles el procedimiento, o sea, de ejecutar el procedimiento, pero también hay una crítica interna de parte de los profesionales donde dice que pues, el acto de la eutanasia es un acto íntimo entre la relación médico-paciente, mi médico tratante y yo como paciente, nuestra relación. Por eso a él yo como paciente le solicito, digamos de una forma íntima, es que haga este acto conmigo, ¿sí? Y eso es lo que hay, esa especie de temor, digamos, con respecto al comité y a un lado el profesional. Yo quería preguntarle, ¿cómo va a ser los casos de objeción de conciencia? ¿Usted cómo creería que se puede manejar la objeción de conciencia del médico? Donde el médico diga, mire, yo personalmente considero que no, pero él hace la solicitud. ¿Quién entraría a ejecutar, en este caso, a llevar efectivo el procedimiento? Bueno, ese mundo ideal que usted piensa, que usted plantea de la relación médico-paciente, lo admiro y me parece fantástico, pero ¿cuántas personas en Colombia tienen una real relación médico-paciente de tanta intimidad como para pedirle la eutanasia y que el médico se comprometa con él para aplicarle la eutanasia? O sea, si usted hace un turno cada 15 días en el hospital fulano de tal, ¿sí?, pues usted un paciente durante, pues en el turno de las 8 horas y entonces el doctor el paciente a quien le pide si cada doctor tiene un turno de 8 horas una vez a la semana. Eso es un mundo ideal, fantástico. Ahora, si el médico opone objeción de conciencia, pues él lleva la solicitud al comité y ese comité debe contactar con otro médico, ¿cierto? Puede ser un médico externo al que contrate para eso, porque dentro de la resolución está que al paciente no le cuesta, pero en ninguna parte dice que no le pueden pagar al profesional. Al profesional le pueden pagar unos honorarios por hacer ese procedimiento o dentro del hospital haya otro médico que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento. Carmenza, yo también insisto mucho en la parte del comité, porque pues dentro del concepto del médico pues sabemos que existen unas normas y unas leyes de la parte ética, pero en el comité también vamos a tener abogados, ¿sí? Y en ese caso,
¿qué posición ética puede tener un abogado cuando hemos discutido y hemos oído lo que pasa que los abogados en este aspecto pues no tienen muy claro el concepto sobre la parte de la vida y la muerte? Bueno, yo pienso que los hospitales tienen unos abogados que les ayudan a resolver los derechos de petición, las tutelas, que ya están sensibilizados en el tema de la salud y en el tema de la vida y la muerte, y hay que trabajar en eso. O sea, no veo que sea un factor que vaya a entorpecer la labor. Doctora Carmenza, yo tengo una pregunta que sale, digamos, de la población general, y es: ¿van a aumentar el número de muertes porque se haya reglamentado, se haya legalizado, digamos, la eutanasia en nuestro país? A ver, yo pienso que en un primer instante seguramente, pues sí, porque hasta ahora pues lo pedían y se los negaban. O sea, los pacientes que llegaron a una eutanasia finalmente, de los que la habían solicitado, pues eran muy pocos. Va a haber. Que esto se vaya a desbordar, no. Mire, a mí me admira la capacidad de sufrimiento que tiene la gente. El apego a esta vida que tiene la gente. O sea, la gente sufre mucho. O sea, la gente tiene que estar en unas condiciones, bueno, primero tener una personalidad muy especial, de pensar que yo ser muy autónomo, ¿cierto? Yo he dirigido mi vida durante toda la vida, yo he decidido qué estudiar, yo he decidido en qué trabajar, con quién casarme, quién tener hijos, pues yo decido cómo quiero llegar al final de mi vida. O sea, estas personas que han esperado la voluntad de Dios, la voluntad de mi papá, la voluntad de mi esposo, pues no van a pedir la eutanasia. O personas que consideren que su dolor y sufrimiento los va a dar un mejor puesto en el cielo, tampoco lo van a pedir. O sea, van a aumentar ahorita, pues claro, porque los otros habían solicitado y se los habían negado, y fuera de eso, pues digamos que de alguna manera se lo van a solicitar a su EPS, a su IPS, ya no en esa relación íntima maravillosa médico-paciente, sino abiertamente. Entonces van a aumentar, pero que se vaya a desbordar, acuérdese que tiene que haber la voluntad del paciente. O sea, nunca lo vamos a hacer con un paciente que no tiene capacidad mental, ni un paciente que no tiene voluntad. O sea, eso es absolutamente claro, y para eso todos esos controles a mí me parecen maravillosos, porque todo eso que hablan de que en Bélgica y que en Holanda y que no sé qué, eso no es cierto. O sea, los controles son muy grandes. ¿Se ha avanzado? Sí. Doctora Carmenza, pues me gustaría en un minuto o al menos poderme aclarar, ¿es necesario dejar documentada la voluntad anticipada de someterse a este procedimiento de eutanasia? Sí. Si la persona hoy, cuando estoy bien, pienso que yo al final de mi vida no quiero, o estando enferma, al final de mi vida quiero que me apliquen la eutanasia, sí es importante que lo deje por escrito, porque dentro de la resolución quedó la posibilidad de haber dejado documentos de voluntad anticipada, y entonces poderlo aplicar si pierdo mi capacidad mental. Entonces, si esa es mi voluntad, sí es importante dejar eso escrito, porque si no, no me van a poder aplicar la eutanasia. Bueno, doctora Carmenza, nos gustaría que a nuestros oyentes nos dejara una conclusión sobre este tema. Bueno, una conclusión es que pensemos cómo queremos morir, de la manera en que cada uno de nosotros piense cómo quiere morir y trabaje para ellos, va a ser su muerte. Porque si dejamos esto al albur de lo que piense mi familia, de lo que piensen los médicos tratantes, de lo que piensen los demás, pues seguramente no va a ser como nosotros queríamos. Entonces es importante que hagamos documentos de voluntad anticipada. En la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente tenemos estos documentos de voluntad anticipada y se los podemos entregar a cualquier persona, y si quieren apoyar esta causa de la muerte digna, pues se pueden afiliar a nuestra fundación para apoyar esta causa de la muerte digna. Excelente, doctora. Nosotros como el Monitor creo que podemos concluir que en esto se hizo un gran avance de parte del Ministerio y del Gobierno Nacional con respecto a la reglamentación, pero también es importante entender, y para nuestros oyentes, que a medida que la civilización avanza, que avanza la ciencia médica, que avanzan los cuidados en salud, el aumento de la expectativa de vida y también el aumento de las enfermedades crónicas, la eutanasia para los casos terminales en pacientes va a aumentar. O sea, lo podemos, digamos, saber a largo plazo, y eso no significa que vaya a ser una epidemia, ¿sí? Pero la legalización o despenalización de la eutanasia de por sí mismo va a permitir que las personas accedan a una opción al final de su vida. Exacto. Y esto hace parte del derecho a vivir y morir dignamente. De acuerdo. Bueno, agradecemos nuevamente a todos nuestros colaboradores del día de hoy, especialmente a la doctora Carmenza Ochoa, a don Ramón Lara en la cabina de sonido, y a nuestra amable audiencia por sintonizarnos una vez más en nuestro programa El Monitor de la Salud, alternativa de información y debate. Los invitamos a que nos escuchen el próximo domingo 28 de junio, en donde hablaremos sobre nueva generación de líderes en salud. Recuerden
que pueden comunicarse e interactuar con nosotros a través del correo monitordelassalud930m@gmail.com. También contactarnos con sus inquietudes en Twitter en Monitor_Piso_Salud y en Facebook en la página Monitor de la Salud. Hasta la próxima.